esta pandemia eventualmente va a pasar. Volveremos otra vez a reunirnos sin mascarilla. Pero lo que sí es cierto es que el mundo no será igual. Habrán otras circunstancias, otras cosas que irán apareciendo. Acordarás el que le digo, van a venir otras cosas. No tengo idea. Pero está dentro de lo que la Biblia llama guerras, rumores de guerras, pestes, hambruna. Cuando dice hambre, quiere decir falta de empleo. Porque si no tienes empleo, te mueres de hambre. Los negocios van a quebrar. Terremotos, varios terremotos al mismo tiempo en diferentes lugares, cada vez con mayor incidencia, cada vez más frecuentes. Eso va a suceder en los próximos años, en estos próximos años que vienen. Entonces, estemos que la maldad va a aumentar, va a seguir aumentando. Usted no abra la boca, ¡ay, qué horror! Así está escrito, así tiene que ser, se tiene que cumplir la escritura. Nosotros lo que tenemos que hacer es nosotros pedirle a Dios. La oración nuestra no es que no vengan las pandemias, sino que el Señor nos guarde en las pandemias. No que no vengan terremotos, sino que el Señor tenga misericordia y nos guarde. Y siempre diciéndole, Señor, quiero que me des la vida para servirte. O sea, no solamente por cobarde, sino para servirte. ¿No? O sea, para hacer algo, y empiece a hacer algo. Haga lo que pueda, redes sociales. Hay, por lo menos empezar por ahí. Pero hable con su compañero, hable con su amigo, con su familiar. Hable, el Señor, comparta las prédicas, las enseñanzas. Y usted mismo memorice lo que se habla y replique eso a otras personas. Amén, amén. Vamos entonces esta mañana a comenzar. Vamos a ir hasta el libro de Hebreos. Vamos a hablar hoy día acerca de la paciencia. Hebreos capítulo 6. Vamos a leer allí un pasaje para luego explicar el resto. Vamos a leer del 11 hasta el 15. Amén. Hebreos capítulo 6, versículos 11 hasta el 15. Dice así la escritura: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. ¿Hasta cuándo? Para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo, ese es el versículo clave, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Amén. Vamos a hablar acerca de la fe y la paciencia. Siempre, escuchen acá, siempre que se hable de fe, se tiene que hablar de paciencia. La fe y la paciencia son inseparables. Son inseparables. Dice que por la fe y la paciencia se heredan las promesas. Usted necesita tener fe, pero también tener paciencia. Porque si alguno dice que tiene fe y no tiene paciencia, entonces en realidad no tiene fe. O si tuviese fe,
pues la fe no le sirve, porque la fe requiere de la paciencia. De la paciencia. Es como cuando usted va al banco y tiene que hacer cola. Usted sabe que le van a dar el dinero, pero tiene que tener paciencia para hacer la cola. Porque si no tiene paciencia, por más que sepa que su dinero está allí, usted no lo va a retirar. Entonces hay que tener fe y paciencia. Pablo le decía, bueno, si es que es Pablo quien escribe, yo en lo personal creo que es Pablo, le decía pues a los hermanos, pero decíamos que cada uno de vosotros, dice, muestre la misma solicitud, la misma preocupación, el mismo interés hasta el fin, o sea, que no desmayen, que tengan la misma confianza, la misma fe hasta el fin, no, para plena certeza de la esperanza. ¿Qué es esperanza? Viene de esperar, pero de esperar con fe, exactamente, esperar con fe, esa es la esperanza. Usted espera algo, pero usted sabe que eso viene porque viene, ¿no? A fin de que no os hagáis perezosos, o sea, para que no dejen de trabajar, no, sino que sean imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia siguen trabajando. Aquellos que por la fe y la paciencia heredan, alcanzan las promesas. Entonces, es importante que nosotros no seamos perezosos, no seamos vagos en las cosas de Dios. Usted puede ser muy trabajador en las cosas seculares. Algunos son buenos para hacer plata, son buenos para trabajar y hacer negocios. Madrugan, se van aquí, se van allá, se quedan hasta la tarde, hasta la noche trabajando, hacen todo tipo de esfuerzo para las cosas de esta vida. Pero en las cosas de Dios son totalmente perezosos, vagos, y no hacen nada. Todo les parece difícil en las cosas del Señor. Todo es demasiado esfuerzo en las cosas de Dios. Y eso no tiene que ser así. Usted tiene que ser diligente, imitador de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas de Dios. Porque si usted estudia la vida de Abraham, dice que cuando Dios le dio la promesa a Abraham, le hizo la promesa, no pudiendo jurar por otro mayor, porque no hay por quien Dios pueda jurar, pues dice que le dijo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y Abraham, habiendo esperado con paciencia, heredó esa promesa, se le cumplió esa promesa, pero con paciencia. Dios le dice a la iglesia de Filadelfia, le dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Usted sabe que se viene principio de dolores, y luego de esto, que viéndolo bien, más o menos son 33 años el principio de dolores, porque los otros 7 años para completar los 40 son los 7 años que toma el periodo del fin. Y ese periodo del fin está subdividido en 2 partes. La primera parte es para el anticristo. En ese periodo de 3 años y medio, Dios se cruza los brazos, Dios se quita de en medio y le permite al anticristo hacer lo que él quiera y tener éxito. Le dará poder para hacer señales, prodigios y milagros, de manera que se engaña a todos los que ahora no quieren creer esta palabra de santidad, no quieren creer la palabra de la verdad. Para aquellos que se complacen en el pecado. Y que la gracia de Dios, y que por la gracia de Dios, pues cuando venga el anticristo, Dios le dejará que tenga éxito y que haga milagros y te haga creer que Él es Jesús, para que te condenes juntamente con los demás, por cuanto no amaste a la verdad en ese tiempo, sino que te complaciste en el pecado, seguiste en lo mismo.
En ese tiempo el mundo gozará de paz y seguridad. El mundo, en esos 3 años y medio. Porque Dios va a parar los principios de dolor, va a parar. 3 años y medio. Y el mundo irá paz y seguridad. La iglesia, los verdaderos cristianos, yo si es que estoy en ese tiempo, ustedes si es que están en ese tiempo, y estamos en el temor de Dios y haciendo las cosas bien, vamos a sufrir la persecución más grande que nunca ha habido en la historia de la humanidad. La iglesia, la verdadera iglesia, no los evangélicos, sino los verdaderos cristianos. Tendrán una gran persecución. Pero después de 3 años y medio, Cristo vendrá. Aparecerá en las nubes, todo ojo le verá. La iglesia es levantada, porque dice que cuando Él aparezca, enviará a sus ángeles a levantar a los escogidos de los 4 ángulos de la tierra, desde un extremo del cielo hasta el otro. Y empezará el día de la ira y de la venganza de Jehová, el día terrible de Dios sobre la tierra, cuando la gente dirá: escondernos de aquel que está sentado en el trono y del Cordero, porque el día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Día terrible, tremendo. Pero para que llegue ese día, escúcheme, primero pasaremos por la gran tribulación. La iglesia pasará. Y allí usted va a necesitar paciencia. Porque usted va a ver que el anticristo va a tener éxito en todo lo que se proponga. Y algunos dirán: pero ¿dónde está Dios? ¿Y por qué Dios no actúa? ¿Por qué Dios no nos salva? Porque dice que el anticristo hará guerra contra los santos y los vencerá. En Apocalipsis 13 dice que en ese tiempo se verá la paciencia de los santos. Porque algunos irán en cautividad, o sea, a la cárcel, otros irán a la muerte, otros irán a la hambruna, qué sé yo. Pues ahí se requiere paciencia, porque tú sabes que en ese tiempo esas cosas se van a dar y que está siendo probada tu fe. Porque si tú tienes fe, tendrás paciencia y te aguantarás. ¿Y paciencia hasta dónde? ¿Hasta qué punto, pastor? Hasta el punto de morir si es necesario. Pero te mueres con la fe, sabiendo que tu cuerpo se está muriendo. Este cuerpo que de todas maneras se tendrá que morir, pero que tú vas a resucitar en poquito tiempo. Pongamos que te mueres a la mitad de los 3 años y medio del anticristo. En año y medio, más o menos, estarás resucitando. Pero como estás dormido, no tienes conciencia del tiempo y vas a resucitar enseguida. Pero hay que tener fe y paciencia. Aunque esto lo voy a enseñar en otras prédicas, escúchame. Nunca pierda de perspectiva el asunto del tiempo. Porque si usted no sigue con los tiempos, está frito, está confundido y chumado en este último tiempo de los proféticos. Haga cuenta con esto. Hay muchos que le van a negar a Jesús por no perder su casa, por no perder el permiso para tener su negocio. Van a perder o van a negar a Jesucristo por causa de que la familia ya lo están aborreciendo, lo están señalando y no lo quieren. Muchos van a renegar de Jesús y se van a echar atrás para conservar la vida de este cuerpo, para que no los maten. No tendrán paciencia ni fe para esperar y ser muertos inclusive. Así que no, que lo van a negar para salvar su vida. Pero escúcheme, ¿por cuánto tiempo usted va a salvar esa casa, ese negocio, o ese cuerpo, o va a mantener esa familia contenta? Solamente hasta que Cristo venga. En el mejor de los casos, si es que usted renuncia a Jesucristo al inicio del tiempo del anticristo, después de 3 años y medio estará viniendo Jesús. Y cuando Jesús venga, dijo, está escrito en la Biblia, dijo Pedro, que este mundo y todas las cosas que en él hay serán quemados. O sea, que aquella casa que salvaste negando a Jesucristo, solamente la salvas
por 3 años y medio, en el mejor de los casos, en algunos casos era hasta por menos. Y después de eso, has perdido el reino de los cielos, la vida eterna, y has perdido tu casa también en este mundo, y te quedas sin pan y el pedazo, como decimos acá. Eso es ser bruto. Nosotros debemos ya empezar a entender estas cosas. ¿Por cuánto tiempo vas a salvar tu cuerpo, tu vida? Este cuerpo puerco, como decía un hermano por ahí. ¿Por cuánto tiempo vas a guardar la vida negando a Jesucristo? Por apenas 3 años, en el mejor de los casos. Porque cuando venga Jesucristo, dice que aquellos tendrán su parte con los impíos. ¿Su parte de qué? Su parte en el juicio de Dios, en la ira de Dios, en la venganza de Dios sobre este mundo. Para los impíos, pues ahí entrarán todos los malos siervos, los malos cristianos, los dormidos. Aquellos que por las cosas materiales, que por la vida de este cuerpo, que por estar bien con su familia o con sus amigos, que por poder tener los permisos para funcionar con el negocito, decidieron negar al Señor Jesús y el reino de los cielos. Entonces Dios pide paciencia. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de la prueba. ¿Cuál es la hora de la prueba? El día de la ira y la venganza de Jehová Dios sobre la tierra. Yo te guardaré de ese día. ¿Por qué? Porque nos va a arrebatar antes que venga ese día. Así que entregar todo por el reino de Dios es el mejor negocio que tú, es más, es el único negocio que tú puedes hacer ahora. Empieza ya entregándole tu casa. Es que algunos dicen, pastor, es que mi casita es el esfuerzo de toda mi vida. Usted no sabe lo que he sufrido por tener una casita, un techo propio. ¿Dónde caer muerto? Dice. Comienza diciendo, Señor, ahí está esa casa. No te digo que vayas a decir quién quiere esta casa. No, tenla allí, pero cuando llegue el momento en que tengas que escoger, elegir entre tu casa y Cristo, saca $1, dile, hasta con yapa les doy. Tomen, cojan la casa. Sigue con el negocio, sí, saca los permisos, pero cuando llegue el momento, o sea, ya el Señor, este negocio es tuyo. Ya cuando llega el momento en que te digan, ¿sabe qué? Para poder dar los permisos, usted tiene que firmar un documento en el que usted se compromete a respetar y comenzar a promover la ideología de género y cuántas cosas. Saque otro $1, dígale, ¿sabe qué? Aquí tenga, siga nomás, yo no voy a... Pero va a perder su trabajo y va a perder sus negocios. Tranquilo. Yo sé en quién he creído. Yo sé a dónde voy. Y si me muero de hambre, pues me muero de hambre. Porque ustedes no saben, ellos no saben lo que a ellos les viene después. Después de tan solamente 3 años o menos de ese tiempo, ¿no? Yo no sé si me estoy haciendo entender. Mi trabajo es prepararlos a ustedes para ir al reino de los cielos. Mi trabajo es prepararlos a ustedes para enfrentar la gran tribulación, para enfrentar el anticristo, para enfrentar estos últimos tiempos. Los apóstoles le acogieron a Jesús aparte y le dijeron, dinos cuándo serán estas cosas y cuáles son las señales de tu venida. Y Jesucristo no se enojó con la pregunta, al contrario, les dio detalles. Y Dios se tomó el trabajo de dejar 2 libros prácticamente enteros, completos, Daniel y Apocalipsis, solamente para hablarnos acerca de los últimos tiempos. ¿Me va a decir usted que Dios no quiere que entendamos y conozcamos acerca de los últimos tiempos? Y si decimos que estamos en los últimos tiempos, le pregunto, ¿cuál debería ser el tema de todos los pastores en todas las iglesias? Los últimos tiempos, las profecías.
Deberíamos estar en oración todos los días diciéndole al Señor Jesús: Jesús, dinos. Si ya estamos en el último tiempo, dinos qué pasa. Muéstranos, revélanos tu palabra. Revélanos Apocalipsis, revélanos Daniel. Permítanos entender para poder predicar y preparar una iglesia como la preparó el pastor de la iglesia de Esmirna. Una iglesia que soportó tribulación y no renegó del nombre del Señor Jesús. Una iglesia que soportó cárcel, muerte y no renegó. Y le fue fiel hasta la muerte a Dios. El problema es que ahora los de la prosperidad te dicen que no, que tú eres la niña de los ojos de Jehová y que no hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Y te dicen que la plaga no tocará tu morada. Y te dan un pocotón de versículos porque están desubicados. No digo que es palabra de Dios, es palabra de Dios, pero no es para el último tiempo, porque en el último tiempo tendréis aflicción. O sea, hay que ubicarnos en qué tiempo estamos. Porque si Jesús no hubiera estado ubicado en su tiempo cuando vino la primera vez, si hubiese puesto a orar, pues para que Dios le mande 12 legiones de ángeles y le guarden del enemigo y que nadie le toque, porque él era la niña. No era la niña, él era Dios mismo. Pero él dijo: no, es que la escritura tiene que cumplirse, y yo para esto he venido. Tiene que ser así. Y que se cumpla la escritura, que se cumpla la voluntad de Dios. Y la escritura para este tiempo es lo que te estoy predicando. Necesitamos paciencia. Dice el autor de Hebreos: pero traed a la memoria los días pasados, le decía a la iglesia en esa época, porque al comienzo de la iglesia también hubo mucha persecución. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después que fuisteis alumbrados, sostuviste gran combate de padecimientos. Fue duro ser cristianos en esa época. Y en este último tiempo también será durísimo, peor que antes. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones, fuisteis hecho espectáculo. Y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis. Y el despojo de vuestros bienes sufristeis con alegría, sabiendo que tenéis en el Señor una mejor, o en vosotros mismos una mejor y perdurable herencia en el reino de los cielos. En otras palabras, lo que le está diciendo el autor es a los hermanos: hermanos, no desmayen, tengan paciencia, aguanten. Acuérdense que ustedes ya han pasado por muchas cosas cuando comenzaron. Acuérdense que ustedes, sí, fueron hecho espectáculo ante el mundo por tantas cosas, por la persecución y por lo que sufrieron. Y que además ustedes apoyaron a los que estaban en una situación semejante. ¿Y cómo apoyaron? Despojándose de sus propios bienes para cubrir a los que estaban en la cárcel, a los que estaban necesitados y perseguidos por causa del nombre de Jesús. No perdáis pues vuestra confianza. Confianza es fe. No perdáis pues vuestra fe. Tengan paciencia, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, porque al reino de los cielos se está haciendo la voluntad de Dios, no la voluntad de la carne. No es adulterando, no es fornicando, no es robando, no es odiando, sino haciendo la voluntad de Dios. Obtengáis la promesa. ¿Cuál es la promesa? La promesa del reino de los cielos. Porque tú y yo ya no esperamos otra cosa sino el reino de los cielos. Tú y yo ya no esperamos ser los millonarios. Acá nosotros esperamos el reino de los cielos, donde seremos allá millonarios. Porque aún un poquito. Si Él les decía eso hace 2000 años, imagínate nosotros ahora. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá. Vendrá, porque vendrá Jesucristo. Y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Y
sepan esto, y si retrocediera el justo, no agradará a mi alma. Tú no puedes retroceder. Porque si retrocedes después de entender lo que te estoy enseñando, tú sabes lo que te espera. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe, paciencia, para preservación, no del cuerpo, no de la casa, no del negocio, sino para preservación de tu alma. Entonces, paciencia. El que tiene fe debe tener paciencia. Pongan atención acá. Tenemos que redefinir en nuestra mente lo que es la fe. Nosotros, la mayoría de los cristianos piensan, yo sé que hay otros que saben más que yo, pero la mayoría de los cristianos piensan que tener fe, o que la persona que tiene fe hace que el milagro suceda inmediatamente. O sea, dice, ten fe y Dios te va a ayudar. Ten fe, y cuando no sucede el milagro, no suceden las cosas, nosotros decimos es que no tienes fe. Si tuvieses fe ya, Dios haría la cosa, pero como no tienes fe, no te sanas. Dice, no. Como no tienes fe, entonces Dios no hace el milagro. Ten fe. Y pensamos que la fe es para que Dios obre inmediatamente. Y no te digo que no hay cosas que Dios sí obra de esa manera. Pero hay que entender que hay una fe que es mucho más importante y más grande todavía, que esa fe que hace que las cosas o los milagros sucedan inmediatamente. Hay una fe que espera, porque para que tú esperes realmente debes tener fe, porque si no tienes fe no vas a esperar. Nosotros decimos que el que espera desespera. Pero en la Biblia dice que el que espera tiene fe, y el que tiene fe espera. Es pues la fe, la certeza, la seguridad de lo que se espera. Cristo no ha venido todavía, pero yo tengo certeza que Él vendrá. Tengo fe. Y si llega el día en que yo me muero y Cristo no ha venido, yo hasta con el último aliento sigo esperando que Cristo vendrá. Y que aunque yo ya esté muerto y esté hecho polvo, Él me levantará del polvo de la tierra, porque yo tengo fe que Él vendrá, y mi fe trasciende más allá de esta vida, más allá de la muerte. Aún del polvo me levantará, dijo Job. Si me está entendiendo, lo cree. Fe. Y yo esta mañana te estoy predicando para que tú tengas esa fe. Yo quiero que tú entiendas que a lo mejor Cristo no viene en tus días. Yo quiero que tú entiendas que por lo que dice la Escritura, por la voluntad de Dios, pues a lo mejor tú vas a tener que sufrir persecución. Y a lo mejor vas a morir siendo perseguido. Que a lo mejor vas a ser odiado por tu familia. Y a lo mejor hasta el último te van a odiar y vas a morir con el odio de ellos. Yo te estoy diciendo que a lo mejor te toca ir a la cárcel y te vas a podrir en la cárcel. Y Cristo no te va a sacar de la cárcel, pero que tú tienes que tener paciencia, tener fe, sabiendo que aunque te pudres en la cárcel, Dios te va a levantar del polvo de la tierra y te dará lo que te ha prometido. Amén. Y tendrás la vida eterna. Amén. Yo quiero que tú entiendas, o que tú te dispongas. Yo ya quiero ir creando en tu cabeza, en tu corazón, la decisión, ya que tomes la decisión de dar tu vida por causa de Jesús. Y que enfrentes ese último tiempo sabiendo que el enemigo, que el anticristo va a triunfar sobre ti en las cosas de esta vida, sobre tu cuerpo terrenal, sobre tus cosas materiales. Va a triunfar sobre ti, pero que tú no vas a doblegar tu fe,
que tú no vas a renunciar a Jesucristo, porque tú ya sabes que estas cosas son así, van a ser así, pero que a ti Dios te levantará del polvo de la tierra y te resucitará con un nuevo cuerpo, y tú heredarás infinitas riquezas en el reino de los cielos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Escúchenme, hay una fe, ¿me escuchó? La fe se manifiesta de diferentes maneras. Por un lado, la fe puede hacer que las cosas sucedan inmediatamente. Tenemos ejemplo en la Biblia de eso. Pero, se requiere todavía una fe más pura, más grande, para no ver las cosas y aún así seguir creyendo. La mayoría de los estudiosos bíblicos, de los teólogos y pastores, denominan al capítulo 11 de Hebreos como el capítulo de la fe, de los hombres de la fe. Un poquito, el tiempo no nos da, pero un poquito, analicemos un poquito, grosso modo, ese capítulo. Hombres de la fe. Hay dos partes que quiero que tomen en cuenta. Usted solamente escúcheme y en la casa usted puede revisar esto. El que lee entiende, dijo Jesús. Escúcheme. Dice Hebreos: conforme a la fe murieron todos estos. Esto dice por la mitad del capítulo más o menos. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo nada más y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre esta tierra, sobre este mundo. Conforme a la fe murieron todos estos. ¿De quién está hablando? De Noé, de Abel, de Enoc, de Abraham, Isaac, Jacob, Sara. Hasta ahí, hasta ese momento. Conforme a la fe. A Abraham le prometió una tierra. Bueno, primero le prometió que iba a tener descendencia más numerosa que las estrellas del cielo. ¿Vio Abraham esa descendencia? Solamente vio a uno, a Isaac. Bueno, de pronto también vio a Jacob y a Esaú. Es más, si usted hace cuentas, los años que vio Abraham, él debió haber jugado con los nietos. Jacob e Esaú nacieron antes que él se muera. Pero él no vio pues la multitud que Dios le dijo. Le prometió una tierra y él vivió y murió como extranjero en esa tierra. Nunca construyó una casa propia allí. Pero él creyó a Dios. Y así te podría nombrar. Hay otro pasaje al final, repite lo mismo. Dice el autor: y todos estos, hablando de estos hombres de fe, y todos estos murieron sin haber recibido lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no sean ellos perfeccionados aparte de nosotros. Aquí encontramos los grandes hombres de la fe, y lo que está diciendo este autor es que estos grandes hombres de la fe son grandes porque creyeron a Dios aún cuando se murieron en este mundo sin haber recibido lo prometido. ¿Por qué? Porque ellos tenían puestos sus ojos en el reino de los cielos, esperando en el reino de los cielos. Dice que Abraham habitó en tiendas juntamente con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Jehová Dios. O sea, Abraham, Isaac y Jacob siempre esperaron el reino de los cielos y no esa tierra física, terrenal presente que Dios le estaba dando. En la segunda parte del capítulo dice el autor: ¿qué más digo? Porque el tiempo me faltaría para contar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté,
de David, así como de Samuel y de los demás profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, por fe. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante resurrección. Todos estos tuvieron una fe que hicieron que los milagros ocurran delante de ellos. Mas otros, escúchame, estos son los otros. Mas otros fueron atormentados y no aceptaron rescate en esta vida, a fin de obtener mejor resurrección. Otros vieron como un privilegio ser atormentados, ser desposeídos, ser encarcelados y ser hasta muertos por causa de Jesucristo y del reino de Dios. Y no aceptaron reivindicación en esta vida. No aceptaron recompensa en esta vida. Ellos dijeron: no hace falta, no queremos. Queremos que todo esto se anote en el reino de los cielos y que allá me paguen lo que estoy sufriendo acá. Aleluya. Dale un aplauso al Señor por eso, hermano. Gloria a Dios. Estos son hombres de fe. Y de estos tenemos que ser en este último tiempo. De estos tenemos que ser en este último tiempo. Yo no predico para que tengas miedo. Yo predico para que seas valiente. Yo predico para que tú seas inteligente. Porque, bueno, si se ofenden, se ofenden. Pero aquellos que no entregan todo esto por causa del reino de Dios son los tontos. Porque a la final usted sabe que se quedan sin el reino de los cielos y sin estas cosas. Sin pan ni pedazo. Mas otros fueron atormentados, no aceptando rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros sufrieron vituperios y tribulación. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá vestidos de pieles de ovejas y de cabras. Soportaron prisiones y cárceles. Pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. ¿De quién no es digno el mundo? Este mundo. De aquellos que sufren todo esto por causa del reino de los cielos. Y le digo esto porque en el último tiempo la iglesia va a tener que sufrir eso. ¿Para qué te engaño? ¿No quieres que yo te predique como Guillermo Maldonado y te predique prosperidad? Dice que estos anduvieron errantes por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. No vivían en una casa de cemento. No tenían una cama de 2 plazas, con 3 y 4 colchas y con DirecTV. Andaban errantes por los desiertos, por los montes. Vivían en cuevas
y en cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido en esta vida. ¿Cuántos de esos hay aquí esta mañana? ¿Puedo ver sus manos? Pero solamente si no, diga más adelante levantar mano. Por ahora todavía me da miedo, todavía no estoy dispuesto. Pero ya tenemos que ir no solamente levantando la mano, porque cualquiera la levanta. Y no digo que no lo hagas, hay que hacerlo, pero a esa levantada de manos hay que acompañarla con hechos, con una decisión interna en el corazón. No te digo qué va a pasar esta tarde, ni la próxima semana, ni el próximo año. Esto terrible va a pasar en los 3 años del anticristo. Antes de eso, en algunas partes, esporádicamente, habrán casos, pero aislados. Pero en el tiempo que el anticristo gobierne toda la tierra, todo pueblo, tribu, lengua y nación, como dice la Biblia, ahí se aplicará esto en forma general. Pero es importante que lo sepamos con tiempo, para estar claros y entendidos, para que no nos sorprenda, para que cuando suceda, ay Dios mío, ¿qué está pasando? Dios, ¿dónde estás? Pero tú dices que nos guardas y nos cuidas. No, sino que tú sepas que ya eso tenía que venir. Y que eso tenía que ser así, que tiene que ser así. Así que, aunque todavía no sea el tiempo en que ya te quitan la casa, tú ya en tu corazón renuncia a tu casa. En tu mente renuncia a tu casa. Renuncia a tu trabajo. Digo, en tu mente y en tu corazón. Mientras no comprometan tu fidelidad a Dios con tu trabajo, mientras tu fe en Dios no esté comprometida con tu negocio o no esté comprometida con tus cosas, pues tranquilo, sigue nomás. Pero tú en tu corazón dices, ya, ahorita mismo Señor, yo ya comienzo a entregar. Y comienza a orar y pide al Señor, póngame atención. Yo sé que para algunos esto es difícil, para mí ha sido difícil y cada vez me va siendo más claro para mí, cada vez estoy más decidido, pero ha sido un proceso. O sea, no le digo que de la noche a la mañana uno, o sea, ha sido duro, porque primero hay que procesarlo dentro de ti. Y tienes que estar claro qué significa todo eso que estamos hablando. Pero yo he venido orándole al Señor que me dé la sabiduría y que me dé la fortaleza. Y diciéndole al Señor, aunque todavía en mi carne tiemblo y aunque todavía en mi carne me parece duro y difícil, sin embargo en mi espíritu yo quiero que esto sea así. Yo quiero ser uno de esos que la Biblia dice que murieron sin haber recibido en esta tierra lo prometido. Uno de esos que se sostuvo como viendo al invisible. Dice que Moisés estimó más el vituperio por Cristo antes que las riquezas de los tesoros de Egipto, porque tenía puesta su mirada en el galardón del cielo. O sea, Moisés, escúcheme, Moisés, no estoy hablando de un muerto de hambre, de un desempleado. Moisés, que tenía, dicen muchos, oportunidad inclusive al trono de Egipto, era hijo de la hija de Faraón. Moisés, que tenía a sus pies toda la riqueza de Egipto y todas las mujeres de Egipto y toda la fama y toda la grandeza de Egipto, gran riqueza, dijo que tenía puestos sus ojos, dice la Biblia, en el galardón de Dios, porque estimó que ese galardón era infinitamente superior a cualquier cosa en esta vida que es pasajera. Y tú tienes también que poner tus ojos en el galardón de Dios y no en las cosas pasajeras de esta vida. Es pues la fe, la certeza de lo que esperamos. Te pregunto, ¿esperas el reino de los cielos? ¿Tienes certeza de que el reino de los cielos viene? Porque si no tienes certeza de eso, tú no vas a poder
renunciar a las cosas de esta vida. Solo el que está recontra seguro, pero recontra seguro de que el reino de los cielos es real y todo lo que la Biblia nos habla del reino de los cielos es cierto y que allá nos espera eso. Solamente ese puede menospreciar las cosas de esta vida. Pero muchos no tienen esa certeza. No tienen esa certeza. Dicen mejor es pájaro en mano que ciento volando, me han dicho a mí. Porque yo quiero algo que puedo tener y ahora ver y tocar. Y eso que usted habla del cielo, eso no veo, pues eso, quién sabe, será cierto. Ahora, si tú crees que yo estoy loco y que me he fanatizado, entonces no tienes fe. Y no vas a tener la fortaleza ni la paciencia para sobrellevar, para soportar todo lo que se viene. Entonces, en tus oraciones diarias, aparte de pedirle a Dios de que venga su reino, porque tú y yo le pedimos que venga su reino, aparte de eso, pídele a Dios también que te dé más fe y que te dé la valentía, el denuedo, la decisión. Dile que aunque en tu carne dudas, que aunque en tu carne tienes miedo, dile: Señor, en mi espíritu yo quiero ser uno de esos. Ayúdame, fortaléceme en mi espíritu, para que prime el espíritu en lugar de la carne, en tu vida y en tu cuerpo. Esto es palabra de Dios para este tiempo. Y hay que decirlo con tiempo. Jesús a sus discípulos varias veces con tiempo les dijo: verán. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Y le van a escarnecer y le van a hacer padecer mucho. Y luego le entregarán en manos de los gentiles. Y le crucificarán, clarito, lo crucificarán, me van a matar crucificado. Verán que ya les digo con tiempo, varias veces les digo con tiempo esto. Para que cuando suceda no se alojen. Porque si yo soy su Salvador y luego me van a ver que me están matando, entonces, ¿de qué Salvador estamos hablando? Si al Salvador lo están matando. Pero entiendan que yo venía a salvar sus almas. Y que yo tengo que morir para salvar sus almas. Así que no se confundan. Y esto les decía solamente a sus discípulos aparte. Nunca les dijo eso de forma clara a la multitud. ¿Para qué? Para que cuando suceda, ellos no dejen de creer en Él. Para que cuando le vean que le toman un prisionero y que le llevan a la cruz y le están crucificando, ellos no dejen de creer todavía que Él es el Salvador del mundo. Y que esas cosas tenían que ser así. Fe y paciencia. Porque por la fe y la paciencia se hereda la promesa de Dios. Paciencia es lo que necesitamos. Por eso Dios le dijo a la iglesia de Filadelfia: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran en la tierra. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo. Séme fiel para que ninguno tome tu corona. Con fe y con paciencia. ¿Paciencia hasta cuándo? ¿Paciencia hasta cuándo? Hasta la muerte. O sea, tú ni cuando te mueras pierdes la paciencia, ni la fe. Porque tú sabes que la muerte no es el fin. Que después de la muerte viene el reino de los cielos, la recompensa. Digo, si es que crees en el reino de los cielos. Póngase de pie, vamos a dar.
bendecimos. Cierra tus ojos. Padre, te damos infinitas gracias. Te adoramos, te exaltamos, te glorificamos. Te damos toda la honra, la gloria y el honor. Espíritu Santo, Maestro de maestros, gracias por enseñarnos. Porque solo tú enseñas en la mente y el corazón del hombre. Nosotros los hombres solamente hablamos, solamente somos una voz. Solamente estamos viendo. Eres tú quien tomas la palabra y la pones en la mente y el corazón de cada uno de nosotros. Gracias, Espíritu Santo, por enseñarnos. Y yo sé que tú tienes a este pueblo que tiene oído. Y gracias porque nos has dado oído para esta palabra, porque no todos la tienen. Gracias por ubicarnos en el tiempo profético correcto que estamos viviendo. Gracias por enseñarnos lo que en este tiempo tiene que suceder y lo que va a suceder más adelante. Gracias por hablarnos con antelación, para que cuando suceda no nos turbemos, no nos confundamos, no reneguemos, no desmayemos, sino que mantengamos la fe y que tengamos paciencia, porque las cosas que están escritas tendrán que cumplirse y tendremos que soportar muchas de esas cosas, y se requiere paciencia hasta que vengas, para que nos libres de tu ira y del día de la revelación del justo juicio tuyo sobre la tierra. Dios, tennos por dignos de escapar de ese día. Gracias, Espíritu Santo, gracias, Señor. Abre nuestra mente para que podamos entender, y no solo entender, sino aceptar. Tener paciencia y esperar, tener fe, porque la fe es esperar, dice la Escritura. Fe es certeza de que lo que se espera viene porque viene. Y que seamos como esos cristianos que se despojaban aún de sus bienes y con alegría sabiendo que en ti tenemos mejores y mayores riquezas en el cielo. Que las cosas de este mundo sirvan para hacer obras para el reino de los cielos. Gracias, Papito Dios. Te adoramos y te bendecimos. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Yo sé que antes que tú vengas tienen que cumplirse algunas cosas todavía, algunas profecías. Pues te pedimos que se cumplan. Oh Dios, mientras más rápido mejor. Gracias, Papito Dios. Ven, Señor Jesús, te amamos. Queremos tu reino sobre la tierra, aun cuando eso nos cueste la vida de este cuerpo mortal y terrenal. Tenemos puestos nuestros ojos en la ciudad que tiene fundamentos, porque todo lo que hay en esta vida no tiene fundamento. Las casas que tenemos, así tengan plintos de 3 metros cuadrados cada una, no tienen fundamentos, porque el día en que tú vengas todo será derribado y quemado y no quedará piedra sobre piedra. Dios, nosotros queremos la ciudad que tiene fundamentos, el reino de los cielos que sí tiene fundamentos eternos y que nunca serán derribados. Gracias, Dios, a ti la gloria y la honra. Te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús, la iglesia dice amén y amén. Aleluya. El Señor bendiga a todos.